Bueno, bienvenido a más un webinario de Shure, Fundamentos de Micrófonos. Mi nombre es Adinaldo Neves y hoy vamos a hablar de características básicas para elegir el mejor micrófono para cada aplicación. Estas características sirven tanto para micros alámbricos como inalámbricos. ¿Qué es un micrófono entonces? Básicamente es un transductor. Un transductor es un equipo que transforma un tipo de energía en otro tipo. Entonces el micrófono transforma energía acústica o presión sonora en energía eléctrica. Otros tipos de transductores son como parlantes que transforman eléctrica en acústica o antenas que transforman señales de radio, ondas electromagnéticas en ondas eléctricas. Entonces básicamente el micrófono nada más hace que transformar el sonido en un señal eléctrico. Aplicaciones. Aplicaciones son los puntos más importantes para elegir el micrófono. El micrófono, todos los micrófonos son herramientas. Entonces, cada herramienta está más adecuada para un tipo de trabajo. Uno no quiere poner un clavo en la pared usando un destornillador. Entonces, cada aplicación demanda un tipo de micrófono distinto, que en verdad ni siempre cambia el presupuesto. Muchas veces en el mismo presupuesto yo tengo micrófonos más adaptados a un tipo de aplicación do que otros. Entonces, si tu aplicación es vocal, es importante saber si es en vivo grabación, si son instrumentos, si va a ser en vivo grabación, si va a ser producciones de video en el foro o externas, dónde vas a trabajar, si vas a trabajar en un lugar ruidoso, una entrevista en la calle o un escenario con monitores. Si vamos a trabajar en un lugar silencioso como estudios y videografía, YouTube, cosas así. Tipos de micrófono. Podemos clasificar los micrófonos por la característica constructiva. Entonces, los micrófonos más tradicionales son los dinámicos. Los dinámicos son básicamente una bobina que está alrededor de un imán. Esta bobina, cuando cambias su ubicación dentro del imán, o sea, cuando se mueve dentro del imán, por una característica física de inducción, genera electricidad. Es básicamente el mismo concepto de un parlante, pero al revés. Un parlante le alimentamos una señal eléctrica en la bobina y esto hace con que el cono se mueva y mueva el aire, entonces genera sonido. Con el micrófono dinámico hablamos en el diafragma que mueve la bobina y eso genera electricidad. Las características de un dinámico principales son que son muy resistentes por una cuestión constructiva, soportan altos SPLs, o sea, Sound Pressure Level, el nivel de presión sonora. Básicamente un microdinámico no se distorsiona. Cuanto más presión, más la bobina se mueve y básicamente no hay cómo poner tanta presión de que se distorsione, ¿no? Lo que sí puede distorsionar es la entrada del mezclador o de lo que estás utilizando, pero entonces bajas un poquito la ganancia y está listo. Pero por otro lado, como los micros dinámicos necesitas mover un conjunto magnético, un diafragma con una bobina que tiene un cierto peso, los sonidos más suaves quizás no se mueve tanto. Entonces el micrófono no es tan sensitivo a sonidos muy suaves. Es el tipo más común de micrófono. Es por ejemplo, una CM58 es un micrófono dinámico. Y el micrófono dinámico direccional, que vamos a hablar de patrones polares un poquito más a frente, pero es una patente de Shure de 1939. Shure, la verdad, fue quien inventó el micro dinámico direccional. El micrófono condensador es un poquito distinto. El condensador o capacitor es un elemento eléctrico, un dispositivo eléctrico, un componente eléctrico, que tiene una característica de almacenar energía.
y sus características cambian dependiendo de la distancia entre dos placas. Entonces tengo dos placas y la distancia de estas dos placas te da las características del micrófono. Diferente del dinámico, el elemento no es el transductor, pero el transductor es un circuito donde el condensador está dentro, hace parte. Entonces, para alimentar este circuito, yo necesito una fuente de poder, que puede ser una pila. En algunos micros más económicos puedes usar una pila como alimentación, o lo que es más tradicional es la alimentación fantasma, el Phantom Power. El Phantom Power es una alimentación de 48 voltios que viene por el conector XLR del micrófono. Entonces, la mayoría de las consolas tienen esta posibilidad. Muchas veces hay un botón en cada canal o un botón que prende todos al mismo tiempo en la consola que se llama Phantom Power o simplemente se llama 48V, 48 voltios. Las características del condensador es que para moverlo necesitas una presión mucho más suave. Entonces, para sonidos más agudos, sonidos más suaves, el condensador es más sensible, más consistente, detallado, muchas veces más natural, ¿no? Especialmente en las altas frecuencias son donde tenemos menos presión. Entonces, el diafragma tiene que moverse mucho más rápido y el condensador, como tiene un diafragma más ligero, se mueve más rápido. Muy importante es el punto de que el condensador necesita alimentación, nuevamente, porque ya he recibido preguntas de que lo conecté el micro y el micro no funciona. Si no lo prende el Phantom Power o si no tiene el Phantom Power en la entrada que estás utilizando, el condensador no va a funcionar. Necesita realmente una alimentación. El micrófono de cinta es un micrófono muy tradicional. Los primeros micrófonos básicamente del mundo fueron también micrófonos de cinta. Tiene un sonido bien característico por justamente tener un padrón polar bidireccional, que vamos a hablar más tarde, más para frente un poquito, pero que él capta de los dos lados. Y eso le da un timbre distinto. El bueno es que soportan altísimos SPLs sin distorsionar, pero son micrófonos muy frágiles con relación a choques. Entonces son micrófonos que hay que tomar mucho cuidado cuando se usa, y también hay algunos que el Phantom Power, si estás prendido, si estás usando un micrófono condensador y le conecta un micrófono de cinta, te puede dañar el micrófono. Entonces hay que tomar mucho cuidado con micrófonos de cinta. Hablando de patrones polares. El patrón polar es una otra característica muy importante del micrófono. Básicamente, entre el tipo de micrófono y el patrón polar podemos elegir el micro ideal para nuestra aplicación. El patrón polar es cómo el micro capta el sonido que viene de diferentes direcciones. Los más tradicionales son los omnidireccionales. Entonces, un omnidireccional significa que capta el sonido en cualquier dirección. Y los direccionales, donde se rechaza lo que viene de la parte trasera del micrófono y se resalta lo que viene por la parte delantera del micrófono. También el bidireccional serían los dos lados, una captación. Normalmente son micros de captación lateral, entonces se capta por la frente y por atrás, pero no al costado. El patrón polar omnidireccional capta igualmente en todas las direcciones, por eso que se llama omnidireccional. Eso significa que si estoy hablando en este ejemplo con un micro de mano, que si estoy hablando por donde está el conector, voy a tener un sonido muy parecido de que si hablo a frente del micro manteniendo la misma distancia. O sea, el timbre no cambia independiente de donde hablamos en el micrófono. Tiene un sonido más natural
No tiene ruidos mecánicos, tiene mucho poco ruido mecánico, lo que ayuda mucho en ciertas aplicaciones. Y no tiene lo que llamamos de efecto de proximidad. El efecto de proximidad es una característica de los micrófonos unidireccionales, de que cuanto más cerca se habla del micrófono, más grave viene el sonido. Entonces, como el omnidireccional no tiene eso, no importa si hablas muy cerca del micro o hablas más alejado del micro, el timbre sigue el mismo. Es ideal para producciones de teatro, producciones de video y cinematografía, entrevistas, grabaciones. Hay que tomar mucho cuidado con ruidos ambientes, ¿no? Porque como capta en todas las direcciones, va a captar el ruido del camión que pasa. Entonces estás en la calle para una entrevista, por ejemplo, puede no ser el mejor micrófono. Las ventajas del omnidireccional son una mayor área de captación, no tiene efecto de proximidad, no es tan susceptible al ruido de viento y de manipulación, y no necesitas apuntar el micrófono. Entonces, ese es un punto importante. Cuando estás haciendo una entrevista en un foro de televisión, por ejemplo, utilizando el mismo micrófono para el reportero y para el entrevistado. Mientras estoy hablando, tengo una ubicación. Cuando apunto al invitado, puede ser que no todas las veces lo apunte exactamente en la misma ubicación con relación a su boca. Entonces, si uso un micrófono de captación muy cerrada, el timbre va a cambiar a cada vez que apunto el micrófono. Y el omnidireccional no tiene eso, entonces es buenísimo para entrevistas dentro de foro. El contra que tiene más captación de ambiente y obviamente si tenemos monitores, está más susceptible a retroalimentación, a feedback. Muchos de los solapas que se utilizan en teatro son omnidireccionales, justamente para evitar ruido de manejo. Entonces, como los actores en obras teatrales se abrazan y bailan y todo eso, el fato de ser omnidireccional ayuda a no tener este tipo de producto, de interferencia, ¿no? De ruido. El cardioide es el padrón polar más común, es el que tiene en el SM58, el que tiene en casi todos los micrófonos, los más populares micrófonos de voz. Tiene una mayor sensibilidad a la frente del micrófono y la menor sensibilidad a 180 grados, o sea, lo opuesto. Entonces imaginas que si estás cantando y el monitor está justamente a tu frente, el micrófono está perfectamente ubicado de manera que capta su voz, pero no capta lo que viene del monitor. Tiene efecto de proximidad, o sea, cuanto más cercano estás de la cápsula, más grave viene, pero esto también se puede usar como un efecto. Hay cantantes que están conscientes de esta característica y la usan en sus presentaciones. Por ejemplo, un cantante cuando va a una nota muy alta, alejas el micro para evitar que tenga mucho grave. Y por otro lado, cuando uno quiere un grave fuerte, acércase bastante del micro. Entonces, para que venga más grave. Son micros muy utilizados en sonido en vivo y en cualquier aplicación donde necesitas un rechazo del ruido de fondo. La ventaja del microcardioide es que puede ser apuntado y desviado de una fuente que no se desea. Tiene menos captación de ambientes, menos susceptible a feedback y tiene un ángulo de captación abierto de unos 130 grados. Entonces te permite unos cambios en ubicación. La ubicación no tiene que estar perfectamente en el centro y todavía suena bien. Los contras son que son más susceptibles a ruido de viento y ruido de manipulación por tener el efecto de proximidad. Entonces, una de las características importantes de un microcardioide de buena calidad es la suspensión de la cápsula, como un amortiguador que aísla la cápsula del ruido de manejo en el cuerpo. Requiere cierta técnica de micro, pero aún es bien tolerante a la ubicación.
Aplicaciones de sonido en vivo, específicamente para voces, es el micro más utilizado para voces en todas las aplicaciones. El supercardioide es un micro más cerrado. Es como si fuera un cardioide, pero más cerrado todavía. Y tiene más efecto de proximidad. Entonces hay que tomar más cuidado con ubicación, tanto lateral como cercana, porque cuanto más cercano estás vas a tener mucho más grave. Son micros que no perdonan mucho la mala ubicación. Si hablas exactamente en el eje del micro, te va a sonar fantástico, pero si hablas un poquito afuera ya no suena tan bien. Entonces son micros muy indicados para uno que tenga una buena técnica de micrófono. Ya no son, por ejemplo, los micros indicados cuando uno va a hacer una conferencia y la gente haciendo la charla no tiene una buena técnica de micro y no mantiene el micro cerca de la boca. Y te cambia mucho el sonido, te da mucho trabajo el sonidista. La ventaja del supercardioide es que puede ser apuntado más precisamente contra fuente indeseada, tiene menos captación de ambiente y tiene un ángulo de captación de 115 grados, es mucho más cerrado. Tiene pequeña captación fuera del eje, es una más captación fuera del eje do que el cardioide, pero las laterales, el punto de 120 grados atrás, tiene un buen rechazo del sonido. Entonces, es la diferencia entre usar un monitor y estás con el micro realmente a frente del monitor o usar dos monitores y estar con el micro al centro. Si utilizas dos monitores, el supercardioide te ayuda más a aislar el sonido porque los monitores vienen de las laterales, ¿no? En un ángulo y no a 180 grados. Pero si estás a 180 grados, quizás un cardioide te ayuda más. Es muy utilizado hoy en música popular, especialmente rock, cuando uno desea realmente aislar la voz del cantante, trabajar con monitores altos, con alto SPL en el escenario, el supercardioide le ayuda bastante con eso. Algunos otros patrones polares, por ejemplo, el hipercardioide es similar al supercardioide, pero más cerrado todavía. El subcardioide es un micro que capta más a frente y no capta tanto a 180 grados. Entonces te da unas ventajas del omnidireccional, pero también la ventaja de direccionalidad. Pero si estás en un escenario con alto SPL de monitor, la chance de retroalimentación es más grande. El bidireccional capta por los lados opuestos. Entonces, de un lado a otro, de la frente y atrás del micro. Y eso te trae unas características sonoras bien interesantes en un ambiente donde la acústica es bien hecha. O entonces en el escenario cuando el nivel de SPL es muy alto, por ejemplo, una captación de guitarra eléctrica. El shotgun es básicamente un condensador con un tubo de interferencia a frente que mejora la direccionalidad del micrófono. Entonces, cuanto más largo el shotgun, más direccional es. Lo que hace que no que capta más por la frente, pero rechaza más lo que viene al lado. Entonces, podemos aislar mejor los sonidos que vienen por la frente del micrófono. Entonces, son muy utilizados para micrófonos de boom, micrófonos de ambiente, para grabaciones, digamos, micrófonos para agarrar la patada en un tiro de esquina, en un partido de fútbol. Acá una tabla comparativa entre el omnidireccional, el cardioide, el supercardioide, el hipercardioide y el bidireccional en términos de ángulo de cobertura, de ángulo de rechazo máximo, sensibilidad al ruido y factor de distancia con relación al omnidireccional. Vamos a hablar un poquito de factor de distancia en la próxima diapositiva.
el alcance del micro es algo que es como un mito, ¿no? Es importante saber que no existe zoom en micrófono. El zoom es algo que las lentes de cámara te permiten, pero eso no existe con audio. No hay como traer un audio distante para más cercano. Lo que hay es una relación entre el audio que deseamos y el ruido. El ruido es todo que no nos interesa. Entonces, cuanto más bajo el ruido, más lejos voy a captar. Entonces, estoy en un estudio y captando un coro y el estudio está silencio. Si quiero mantener el micrófono a 3 metros del coro, no hay problema ninguno, voy a tener una super captación. Obviamente se va a ajustar la ganancia para el nivel el nivel que me interesa, ¿no? De captación, pero no tengo problema de ruido. Mientras estoy en la calle haciendo una entrevista, hay que ubicar el micrófono muy cerca de la boca para aislar el máximo posible el ruido de la calle. Cuanto más alejo el micrófono, más ruido del ambiente voy a tener. Entonces, cuando necesitamos una buena direccionalidad, cuando necesitamos una captación clara y bien distinta, ponemos el micro cerca. Alejamos el micro cuando queremos un poquito más de ambiente. Cuando se desea más el ambiente, se aleja más el micro. Y hay una distancia que es la distancia crítica, donde el sonido que viene del micro está igual al sonido que viene del ambiente. Entonces, en este punto no hay direccionalidad más. No hay cómo reforzar la fuente inicial, la fuente sonora principal con relación al ruido. Hay que acercar el micrófono. Es el ejemplo de factor de distancia que estamos diciendo con relación a un omnidireccional. Esto no hay una unidad, no es en metro, en centímetro, nada. Es simplemente relacional. Entonces, si un omnidireccional es un 1, un hipercardioide es un 2. O sea, el hipercardioide aísla mucho más el sonido donde el micro está apuntado, de forma de que si estoy al doble de la distancia, todavía estoy bien con la relación del sonido principal con relación al ambiente. Mientras el omnidireccional siempre capta de la misma manera. Entonces, no importa si estoy más aislado o más cercano, obviamente si estoy más cercano, porque por el sonido llegar con una presión sonora más alta, va a estar distinto en el micrófono, pero el ambiente siempre va a estar. La respuesta en frecuencia es el tercer punto importante cuando vamos a elegir el micrófono para nuestra aplicación. La respuesta de frecuencia es básicamente el nivel de salida del micrófono, o sea, el nivel de intensidad eléctrica, dependiendo de la frecuencia. La frecuencia, escuchamos de 20 Hz a 20.000 Hz cuando somos niños, ¿no? Cuando más viejos, más complicado queda, especialmente los agudos. Entonces, en el gráfico, cuanto más a izquierda estamos, más baja la frecuencia, más grave el sonido. Cuanto más a la derecha estamos, más alta la frecuencia, más agudo es el sonido. Y este gráfico te enseña la respuesta del micrófono. Entonces, en este caso, por ejemplo, del SM57 se ve que la parte central es prácticamente plana, donde la respuesta del micro es básicamente la misma en todo este rango de frecuencia. Pero en el grave responde menos. ¿Por qué? Porque es un micro para voz. Y en la voz no tenemos tanto grave. Normalmente, mientras estamos hablando, el grave no se pronuncia tanto. Si somos un cantante, un barítono, un bajo de una orquesta, de un coro, sí quizás proyectamos más el grave. Pero especialmente en discurso, en charlas, no ponemos nada de que sea bajo 100 Hz
o quizás 150 Hz. Depende de cómo quieres reforzar la voz. Pero el rango más agudo, el rango de medio agudo, es un rango muy importante para identificación de timbre. Entonces ves que hay una ganancia en este rango. Y tampoco hay mucho agudo, porque el mucho agudo, nuestros armónicos de la voz no llegan tan alto. La respuesta plana de un micrófono son micrófonos que captan el grave de manera igual al agudo. Entonces captan básicamente el rango completo de sonido de la misma manera. Hay algunas ventajas muy grandes con este tipo de micrófono, por ejemplo, para captación más natural o más fiel de un instrumento, especialmente si estamos haciendo grabaciones que vamos a mezclar en el estudio más tarde si tenemos tiempo para hacer una buena ecualización, porque todas las frecuencias están allá. Solo tengo que sacar las que no me gustan o adaptarla al sonido que quiero. Pero estoy con todo grabado. Si grabo un violín con un micrófono de respuesta plana y necesito sacarle el grave, saco el grave, saco alguna frecuencia de un armónico feo que puede ser que esté y tengo el sonido de la manera que quiero. Entonces es muy importante. Pero si voy a usarlo en un escenario y digamos que estoy captando un saxo en vivo y este sonido va a un monitor. Con una respuesta plana, yo tengo mucho más problemas en los graves y en los agudos con retroalimentación, porque no necesariamente voy a utilizarlo para el timbre, pero ya están, y estando pueden pasar en los monitores y voy a tener un problema de retroalimentación. El bueno de la respuesta plana es que tiene una captación más precisa y natural, alta fidelidad, y no tiene picos. Los picos de la respuesta, o sea, puntos donde se capta mejor, o sea, tiene una ganancia en la respuesta en frecuencia, son justamente donde viene la retroalimentación. Entonces, cuanto más plano, menor la posibilidad de retroalimentación. El contra es que no realza la fuente, o sea, capta igualito, entonces puede ser que si la fuente tenga una frecuencia que no le gusta, hay que sacarla en el ecualizador, ¿no? Y la amplia respuesta puede captar ruido de grave, ruido de agudo. Por ejemplo, estás en la calle grabando con micro de respuesta plana y vas a agarrar mucho el ruido de tráfico. Entonces, aplicaciones son para instrumentos, para conjuntos de voces, para captaciones de lejos, grabaciones, especialmente grabaciones, y sonido en vivo de instrumentos que presentan una amplia gama de frecuencia. La respuesta ajustada atenúa o amplifica las frecuencias en algunos sectores para adaptarla a una determinada aplicación. La mayoría de los micros de respuesta ajustada son micros de voz. Entonces son ajustados para una mejor captación de voz, reduciendo las bajas frecuencias, aumentando la presencia y sacando los superagudos, porque los superagudos nosotros no tenemos y eso se retroalimenta en los monitores. Los graves no lo tenemos tanto. Sacando los graves nos ayuda con el efecto de proximidad y con el timbre. Y el pico de presencia es importante porque es justamente las frecuencias que identifican el timbre. Son con esas frecuencias que tengo inteligibilidad, que voy a saber si reconocer si es un timbre de hombre o un timbre de mujer. Entonces es súper importante la presencia en un micrófono de voz. Eso, un micro con respuesta ajustada te ayuda mucho en escenarios en vivo. Necesita poca ecualización, entonces ya viene lista la voz, ¿no? Entonces es mucho más fácil para el sonidista ajustarlo, un micro de respuesta ajustada para la voz en un escenario.
¿no? Son menos susceptibles al ruido externo y realza la fuente sonora, en el caso de la voz, ¿no? Los contras son que tienen menos precisión en la captación. Entonces, si estás usando para un instrumento y el instrumento te da mucho grave o el instrumento te da mucho agudo, ya no es el ideal. Y altera la fuente sonora. Como tiene un pico de presencia, como tiene menos grave, el sonido va a cambiar de acuerdo con la aplicación. Entonces es súper, súper útil para voces, ¿no? No es tan ideal para instrumentos, depende mucho de qué tipo de instrumento vas a utilizar. Y para sonido en vivo te ayuda bastante, especialmente con la retroalimentación en las voces. Acá, para tener una idea, una referencia de instrumentos y las frecuencias que cada instrumento trabaja. Lo que está en negro son las frecuencias fundamentales y lo que está, que sería gris, ¿no? Pero en la pantalla se ve un poquito raro, son los armónicos. Entonces, los armónicos son vibraciones secundarias que nos dan un brillo en el sonido. Entonces, por ejemplo, un órgano o un piano tiene un rango súper abierto, básicamente de toda la frecuencia. Las voces, dependiendo de las frecuencias, dependiendo del tipo de voz, es más alto o más bajo, si es hombre, si es mujer. Los platillos de batería ya empiezan bien arriba, por ejemplo, los platillos van a empezar en 200 Hz o algo así, que normalmente es donde se corta realmente el sonido de los platillos para evitar que venga el bombo, ¿no? El objetivo cuando se microfona, por ejemplo, una batería, es que aislar al máximo cada una de las piezas para no tener vazamiento de las otras, ¿no? El bombo ya viene mucho para el grave, una flauta más para el agudo, o sea, depende del instrumento, es donde vamos a poner la ecualización. Y para mí el filtro más importante del ecualizador es lo que llamamos del filtro pasa alta, que es el filtro que rechaza el grave. Entonces, con una flauta, por ejemplo, yo puedo tener el filtro en 200 Hz. Significa que voy a cortar todo lo que está para abajo de 200 Hz porque no me interesa. La flauta no va a emitir nada, a no ser que sea una flauta tenor o una flauta bajo. Entonces, ya en el bombo de batería, sí yo necesito estar más para abajo en frecuencia para tener el sonido fuerte del bombo. Solo para cerrar un poquito el tema del timbre, es importante que todo micrófono en toda aplicación necesita ecualización. Es algo, para llegar en el timbre que quieres, necesita ecualización. A mí me encanta aplicar siempre ecualización negativa, o sea, sacar las frecuencias que no me gustan y no resaltar otras. Siempre estoy del 0 para abajo en el ecualizador, pero eso es una cuestión de técnica de cada uno y de gusto de cada uno. Sensibilidad e impedancia son dos factores bien técnicos que, na verdad, pueden hacer una diferencia, especialmente la sensibilidad, cuando vas a elegir el micrófono ideal para su aplicación. La sensibilidad es el nivel de señal emitido por el micrófono en relación a la presión sonora. Entonces, tanto voces como instrumento emiten un determinado nivel de presión sonora, que se mide en dB/SPL. Para comparar las sensibilidades, normalmente se utiliza una unidad que se llama Pascal. Entonces, 94 dB/SPL es igual a 1 Pascal. Cuanto más baja la sensibilidad, más presión sonora necesito. Cuanto más alta la sensibilidad, menos presión sonora necesito. Entonces, si voy a trabajar con un instrumento de una guitarra acústica, una cítara, instrumentos que no tienen un volumen muy alto, yo voy a trabajar con un micro de más alta sensibilidad. Pero si voy a trabajar con trompetas, bombos de batería, algunas percusiones, es mejor que trabaje con baja sensibilidad para que no distorsione
Es especialmente importante con los micros condensadores, porque los dinámicos no distorsionan tanto, o no distorsionan básicamente, y el condensador sí, si se pone mucha presión sonora, el condensador puede distorsionar el micrófono. Entonces, el ideal, por ejemplo, si voy a trabajar con una trompeta, que trabaje con un micro de baja sensibilidad. La impedancia hoy en día ya no es un tema muy importante. En el pasado, porque las entradas de micrófono en diferentes equipos no eran tan padronizadas o estandarizadas, ya había micros de alta impedancia, micros de baja impedancia. Lo importante es que la entrada donde voy a conectar mi micro tenga una impedancia que sea 10 veces más alta que el micro. Entonces, normalmente los micros hoy en día son de baja impedancia y las entradas de todas las consolas son al mínimo de 10 veces más la impedancia de los micros y estamos bien. No hay tanto problema. Pero en el pasado, dependiendo del tipo de micro, con micros de carbón, con micros de cinta y tipos de circuitos electrónicos utilizados, se hacía mucha diferencia a la impedancia. Hoy en día ya no es tanto. Pero la impedancia es básicamente la oposición de pasaje de corriente eléctrica, que no es el mismo que una resistencia eléctrica. Para la gente que viene de eléctrica, que conoce un poco de eléctrica, la diferencia de la resistencia y la impedancia es que la impedancia cambia con la frecuencia, básicamente. Entonces la impedancia es la resistencia en el dominio de los números complejos. Entonces, ¿cómo seleccionar el micrófono correcto? Aplicación, aplicación, aplicación. Ese es el más importante. ¿Para qué voy a utilizar el micrófono? En un escenario, en una grabación de una banda, se utilizan 8, 10 tipos diferentes de micrófono. ¿Por qué? Porque se ajusta cada uno a una tarea. Como dice, empezando, cada micro es una herramienta, entonces cada herramienta está lista para un tipo de trabajo. Si su aplicación es voz, es un tipo de micrófono. Si es instrumento, ¿qué tipo de instrumento? ¿No? Si voy a cantar, si voy a hablar, si voy a hacer un reportaje, si estoy en un ambiente ruidoso, si estoy en un ambiente cerrado, acústicamente tratado, no como un estudio. Y hay un punto muy importante que es un factor de decisión importante del micrófono, que es la preferencia. Escúchalo, ese es lo mejor. Compara los micrófonos. Entonces se necesita, especialmente si son instrumentos, para voz, para cantantes, cambia entre 2, 3 micrófonos, escúchalo y confía en tu oído. ¿Cuál te agrada más? ¿Qué timbre quieres en tu instrumento? Sea el instrumento su voz o un instrumento musical. En el caso de aplicaciones de reportaje, de video, muchas veces no es una cuestión, el timbre no va a afectar tanto la sonoridad como un instrumento, pero va a afectar mucho la inteligibilidad, o sea, el cuán fácil de comprender lo que están hablando. Algunos ejemplos y sugerencias de aplicaciones. Este enlace que está en la diapositiva, que es el Shure America Support Tools Mic Listening Lab, está en inglés, pero es una aplicación donde se puede escuchar varios tipos de micrófono con la misma fuente sonora. Entonces, no es algo que se va a identificar, no reemplaza escuchar el micro en vivo, pero te ayuda a distinguir características, ¿no? Porque para escuchar, la diferencia es que cuando escuchas con la computadora depende de los audífonos que estás, del sistema de audio de la computadora, pero ya te da una idea de la diferencia de timbre que tiene entre un micro y otro. Una opción para voces en estudio, dinámico. Muchas veces en el estudio prefieres grabar con un micro dinámico. Es un micro más duro, como decimos, para rock, para voces más definidas.
Entonces, por ejemplo, Michael Jackson cuando grabó el Thriller, Quincy Jones eligió grabarlo todo con SM7, que es este micro. Es también un micro muy utilizado en aplicaciones de radio. La gente de radio le encanta porque como la cápsula está a una buena distancia de la rejilla de la frente, no presenta mucho efecto de proximidad a pesar de ser dinámico y unidireccional. Otras opciones para voces en estudio de los condensadores, el PG42, el SM27, el KSM42, son micros, en este caso suben el rango de precio y sube el rango de calidad, así de cómo capta, de sensitividad y de varias características para grabación de voces. Todos son condensadores y cardioides. Para piano depende mucho del tipo de grabación. Por ejemplo, el KSM44 tiene la ventaja de cambiar el patrón polar. Entonces yo puedo grabar un piano en omnidireccional. Es una técnica muy utilizada, 2 micrófonos en omnidireccional para captación de piano en estéreo, pero hay que tener un ambiente muy silencioso y muy bien tratado. Entonces, para grabación en estudio o para grabación de un piano solo en un teatro donde quieres tener el sonido del teatro, el KSM44 en omnidireccional es fantástico. O entonces para una aplicación en cardioide, el único que son micros grandes, entonces se va a ver mucho. La gente de video o de luces no le gusta mucho los micros grandes. En micros un poquito más pequeños, con condensadores de diafragma más pequeño, el SM137 es muy económico. El SM81 es un estándar, todos lo usan por mucho tiempo y tiene la ventaja de tener los filtros, entonces ya puedes sacarlo el grave si no quieres un grave tan pronunciado. Y lo que más me encanta para piano, el Beta 181, para mí es uno de los micrófonos más fantásticos para grabar todo. Pequeñito, captación lateral. En el piano puedes armar lo mismo que el piano esté a casi todo cerrado, un piano de cola, y ubicarlo en cualquier lugar para encontrar el timbre que quieres del piano. Lo utilizamos eso en el Latin Grammy, en el último Latin Grammy sonó fantástico en el piano. El Beta 91, el piano no es exactamente la aplicación principal. Bueno, el Beta 91 hoy la aplicación principal es boom de batería, pero funciona muy bien para pianos verticales, por ejemplo, donde uno quiere mantener el micrófono dentro del piano todo el tiempo y agarrar todo el sonido del piano con un solo micrófono. Hay que poner una ecualización, encontrar el sonido que quieres, pero funciona muy bien por una cuestión del formato. Para overheads de batería, o sea, platillos, el Beta 181 es buenísimo, pequeño, pero es captación lateral, o sea, depende un poco de la ubicación que quieres. El KSM32 y el KSM44 funcionan perfectamente, son buenísimos micrófonos, pero son grandes. Entonces, muchas veces la gente de video le va a decir, oye, porque estos micros son demasiado grandes, no me gusta verlos en el escenario. Bueno, para un estudio, fantástico, KSM44 o KSM32 ubicado bien alto, en una configuración estéreo para una grabación de ambiente de batería de altísimo nivel. Me gusta mucho tener los condensadores de diafragma pequeño en los overheads. Entonces, el 137 es una versión muy buena para un presupuesto más pequeño. El 181 es un padrón de mercado, todos lo utilizan. El 137 es mi preferencia. Igual al 81 tiene un filtro, entonces puedes sacar ya el bombo para que no venga bombo en los micrófonos de over, lo que te ayuda bastante en la ecualización. Y el 141 tiene una ventaja que es igual al 137, pero en el anillo cambias el patrón polar a omnidireccional también. Entonces cuando estás en un escenario que no tiene mucho ruido o estás en un estudio, es un micro más versátil porque puedes usarlo tanto en omnidireccional como en cardioide. Para vientos, metales, maderas,
El 32 para el estudio, fantástico. El 313 es un micro de cinta, entonces tiene una característica, un sonido diferenciado. Hay que escucharlo. Muchas veces las frecuencias que el 313 te puede resaltar son buenísimas con relación a algo de evento de madera. El Beta 27 es un supercardioide, entonces tiene un buen efecto de proximidad. Si necesitas algo grave, por ejemplo un trombón, se va muy bien en un Beta 27. El 181, como dijo, es un micro muy versátil, puedes grabar cualquier cosa. También el 98. Y el 98 tiene la ventaja de, hay una versión para metales que puede estar enganchada en la campana y da una permite el movimiento del músico. Versiones económicas para metales y maderas, PG57, SM57, Beta 57. La gran diferencia del SM57 y del Beta 57 es que el Beta es supercardioide y el SM es cardioide. Entonces el Beta tiene más efecto de proximidad y una captación más cerrada, se aísla un poquito más los instrumentos. Y también un poquito la respuesta del agudo del Beta 57 es más abierta. El micro más utilizado para tarola de batería, eso es el Beta 57. Para guitarras acústicas, instrumentos de cuerda como violín, cello, el PG27 en la versión más económica, el Beta 27 más para cuando uno quiere resaltar un poquito de los graves, o sea, o una grabación de cello o una grabación de bajo, principalmente de contrabajo. El 32 es un súper versátil, es un micro que puede utilizarse para cualquier cosa, básicamente, así también el 181. El 137, tanto el SM como el KSM, funcionan muy bien en la guitarra acústica, ubicados ahí a unos, no sé, 30, 40 centímetros a frente del traste número 12, te va a dar un buen cuerpo a la guitarra con un buenísimo sonido. Y el 141 tiene la ventaja de poder trabajar en omnidireccional también. Amplificadores de guitarra y bajo, micrófonos para meter a frente del amplificador. O sea, captación lateral te ayuda mucho porque puedes pegarlo justamente a la cara del amplificador y aislar el sonido del resto del escenario. El PG27 sigue siendo una ótima opción para bajo presupuesto. El Beta 27 tiene la ventaja de ser supercardioide, entonces te va a aislar más y te va a dar un grave, especialmente para guitarras de metal, guitarras de rock pesado. Cuando quieres un poquito más de grave, el 27 te va muy bien. Y el KSM32 es un sonido más natural. Opciones más económicas en los dinámicos, el PG57, el SM57, el Beta 57. Son muy utilizados para cabinas, para amplificadores de guitarra y bajo. Especialmente si quieres un sonido clásico de Fender Twin o algo así, el Beta 57A a la frente del Fender Twin es el sonido que todos los están acostumbrados. Para redoblantes de tono, los mismos micros, el PC57, el SM57, el Beta 57, son muy utilizados. El Beta 57 es uno de los micros más utilizados en redoblantes. Pero puede ser que uno quiera un sonido más abierto, con más agudos, y un condensador te suene más a tu gusto. Entonces el Beta 98, tanto la versión DS que viene con la garra para armarlo sobre el instrumento, o el Beta 98 MP que ya viene con la salida XLR para trabajar en un soporte de micrófono. El Beta 56 es un micro súper utilizado tanto para percusión, para tone o para redoblante dinámico, pero un poquito más grande. El bombo depende mucho del sonido que quieren el bombo. El Beta 91 dentro del bombo, sobre la almohada, cerquita de donde le bate el pedal, te da el beso del pedal, ¿no? Mientras el Beta 52 en el hoyo de la frente del parche de la frente te da un grave más pronunciado. El PG52 es básicamente una versión más económica del Beta 52.
Lo que se usa mucho es un beta 91 dentro del bombo y un beta 52 a frente. Una de las características es que la diferencia de distancia le genera un hueco en la respuesta de cerca de 400 Hz, que es justamente lo que normalmente sacamos del bombo para tener un bombo más definido. Entonces, esa es una de las razones que a la gente le gusta mucho trabajar con los dos micrófonos en el bombo. Bueno, para conclusión, conocer las herramientas es el más importante, ¿no? Para tener los mejores resultados y una mayor satisfacción. Shure ofrece la durabilidad conocida, la calidad de audio que ya es conocida de todos, con soporte y con garantía de 2 años. Vamos ahora a abrir para las preguntas.